Cordial saludo para todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy me encuentro con mi compañero Sebastián Muriel Martínez. El artículo a tratar es revisando las betas del KPM en un mercado incompleto, evidencia del mercado bursátil coreano. Como tal, yéndonos a la introducción, pues destacamos de este artículo como tal el modelo referenciado que ha sido durante décadas una herramienta muy usada en el mundo financiero, pues porque permite relacionar el riesgo de un activo con el rendimiento que los inversionistas realmente esperan recibir de este. Pues en palabras simples, ayuda a responder cuánto debería ganar un inversionista por asumir cierto nivel de riesgo. Esto lo convierte en una referencia para calcular costos de capital en empresas, para valorar proyectos a iniciar, proyectos a corto, mediano o largo plazo, y a su vez también evaluar portafolios sobre si están bien administrados o tienen una inadecuada administración. A pesar pues de su importancia, este modelo tiene limitaciones debido a que asume que el mercado es perfecto o completo. ¿Qué quiere decir eso? Que los riesgos pueden ser negociados o cubiertos fácilmente. Además, pues supone que los inversionistas deciden en un solo periodo de tiempo y que realmente la beta o riesgo se mantiene fijo, cuando en realidad las condiciones cambian constantemente. Como problema identificado, hallamos los mercados incompletos y el riesgo no transable. ¿Esto qué quiere decir? Pues en la práctica los mercados financieros no son completos, existen riesgos que no se pueden negociar, como el valor del capital humano o los activos que no se transan en bolsa. Pues esto significa que el beta que tradicionalmente se usa en el modelo no refleja de forma exacta el verdadero riesgo al que se enfrenta un inversionista como tal. El problema es que pues realmente la mayoría de los estudios previos que se han analizado únicamente pues en el mercado estadounidense como tal, dejando de lado otros mercados emergentes, tienen condiciones muy diferentes, como menos liquidez, menor profundidad, características propias que afectan cómo se percibe y se asume el riesgo. Por lo tanto, pues usar el beta tradicional en estos contextos eh, podría, podría llevar a conclusiones equivocadas realmente en el momento de calcular costos de capital, porque puede llevar a tomar decisiones de inversión o evaluar portafolios como tal. Como propuesta, hallamos dentro del artículo lo que es el beta verdadero y la cuatela en decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Es que como tal, el mercado de valores de Corea, un mercado emergente y relevante, propone una versión del KPM adaptada a mercados incompletos. Para ello, los autores pues desarrollan un modelo que integra dentro del cálculo del beta no solo los riesgos de esos activos que se negocian en bolsa, sino también el impacto de activos no transables. Como aproximación, consideran que los activos muy líquidos, los que casi no se negocian pues como tal, pueden representar bien esos riesgos ocultos que realmente en el modelo original y tradicional del CAPM no se tienen en cuenta. Con esta base comparan dos medidas, los betas que son percibidos y tradicionales y los betas verdaderos que surgen al incluir pues ese efecto de los activos no negociables. Los resultados muestran que cuanto más incompleto es el mercado, mayor es la diferencia entre ambas betas. Además, se observa que las betas percibidas tienden como tal a concentrarse alrededor de uno, lo que puede dar una falsa sensación de estabilidad. Pues vemos que realmente tenemos esa comparativa de que los betas, cuando es menor a uno, pues realmente genera esa tranquilidad. Cuando es mayor a uno, cuando supera este límite, tenemos eh, una preocupación como tal a la hora de realizar inversión. Y pues además se observa que lo que puede dar una falsa sensación de estabilidad es realmente estar por encima de ese valor. La propuesta que como tal de este análisis invita a que analistas e inversionistas sean cautelosos, que no se fijen solo en el beta clásico como reflejo de un riesgo real del mercado, sino que también se basen en ese mercado incompleto o ese mercado también acompasado con todo lo que tiene que ver los activos no negociables para generar, digamos que, una mayor cobertura y tener un dato más específico, un poco
más arraigado al riesgo real y de esos costos ocultos que realmente en ocasiones no tenemos previstos. De hoy paso a mi compañero Sebastián con la metodología. En cuanto a la metodología que se pasó el estudio, eh, básicamente sabemos entonces, como dijo mi compañero, que el KPM te dice o mide el rendimiento que debe esperar un inversor tras asumir un riesgo en una inversión, que se mide a través del beta, ¿no? El problema que entonces aborda el artículo es básicamente el KPM tradicional, cómo este asume que el mercado se da de manera completa. Cuando se habla de que el mercado es completo, significa básicamente de que todos los riesgos, digamos que se pueden comprar o se pueden vender, o en dicho de otra manera más fácil, digamos que se pueden cubrir, ¿sí? En el mercado, lo cual en el artículo aclaran o tratan de concluir de que esto no es cierto, es decir, que el mercado también es incompleto, porque básicamente hay riesgos que no se pueden cubrir, que no se pueden renegociar, como lo es el riesgo del capital humano, ¿sí? Son activos que no se pueden negociar. Entonces la metodología básicamente se enfocó en ver el efecto de este riesgo no negociado en el estudio del mercado de acciones de Corea, ¿sí? De Kospi, ¿sí? Del mercado de acciones de Corea Kospi. Entonces, destacaron lo siguiente. Primero, que el desafío del riesgo no negociado, ¿sí? Entonces, lo que sugerían acá era que es imposible saber exactamente cuál es el rendimiento, por ejemplo, de un activo no negociado. En ese caso, podría ser el del capital humano. Segundo, la solución de la iliquidez o el proxy. Los autores del libro mencionan o digamos que llegaron a una idea donde argumentaron que los activos, digamos, muy líquidos, aquellos activos que son muy difíciles de vender rápidamente sin, digamos, perder valor en el mercado bursátil, son un buen sustituto del riesgo no negociado, ¿sí? Eh, es como decir, eh, un activo muy líquido por definición, ¿sí? Se puede considerar como un activo de riesgo no negociable. Básicamente, eso era lo que concluían. Llegaron también a otra fase que era la clasificación de las acciones. Entonces, tomaron las acciones del mercado coreano KOSPI, que ya lo mencioné anteriormente, y lo que hicieron fue clasificarlos cada año según su ratio de liquidez. Entonces, por ejemplo, las clasificaron en unos quintiles. Entonces, las acciones más ilíquidas las posicionaron en un quintil, el 20% superior, y fueron tratadas entonces como la fuente de riesgo no negociable. Y el resto de los quintiles, o sea, el 80% restante de las acciones, fueron tratadas como los activos negociados. Y por último, llegaron entonces a calcularlos al tema de los dos betas, que ya lo mencionó mi compañero. Entonces, el beta percibido, que básicamente es el mismo beta tradicional del KPM, que se calcula con solo los activos negociados, ¿sí? Que es el que se usa comúnmente. Y el beta verdadero, que fue el nuevo beta que calcularon, que agrega o que tiene impacto del riesgo al utilizar los activos no negociados, aquellos que tienen pues mayor liquidez, y se implementaron en el cálculo del riesgo. ¿A qué resultados llegaron entonces? Entonces llegaron a la divergencia. Como mencionó mi compañero, entonces los betas verdaderos, que ya lo mencioné, que son aquellos en el que incluyen los activos no negociados, ¿sí? Tienden a ser muy diferentes de los betas percibidos. Y cuando presentan diferencias, digamos, entre ellos, tiende a tener una diferencia muy notoria. Entonces, esto se tiende a ver reflejado en las acciones más arriesgadas. Entonces, por ejemplo, si el beta percibido es alto, digamos mayor a uno, mayor o igual a uno, entonces el beta verdadero, al ser mayor o al diverger o al tener divergencia con el beta percibido, entonces también va a ser aún más alto. Entonces, si por ejemplo se estima que en un 80%
de las empresas tienen un beta percibido de más de uno, ¿sí? Entonces se cumplía que el beta verdadero, ¿sí? Incluyendo pues aquellos activos y líquidos, también era mayor entonces que el beta percibido. Por lo tanto, se concluyó de esa forma que el KPM tradicional, al incluir el beta percibido, subestimaba el riesgo de estos activos. Entonces, era mucho más riesgoso en un mercado incompleto. Y lo otro fue entonces la menor volatilidad. Eh, el beta percibido, eh, cuando está más cerca del uno, ¿sí? Se probó que la varianza, ya sabemos que la varianza entonces es una medida de cuán disperso están los valores. Entonces, de los betas percibidos era consistentemente menor que la varianza de los beta verdaderos en la mayoría de los años. ¿Qué implicó esto? Entonces, en el estudio implicó que el CAM tradicional hace que el riesgo de las acciones parezca más similar al riesgo de mercado, es decir, cuando está más cerca a uno. Mientras que el beta verdadero, al incorporar entonces el riesgo no negociado, muestra una distribución de riesgo más amplia, es decir, muestra de una forma más real, ¿sí? Lo que ocurre en el mercado. Entonces, las acciones, por ejemplo, muy arriesgadas o más arriesgadas, ¿sí? Y más acciones muy poco arriesgadas. Entonces, mostraba como una realidad más sobre el mercado accionario de Corea. Como implicaciones, como ya lo mencioné, entonces el riesgo es subestimado. Si se usa un beta percibido, que es el método tradicional, entonces se está ignorando un factor muy importante, que es el riesgo no negociado, lo que se lleva entonces a subestimar el riesgo real, ¿sí? De las acciones más volátiles de aquellos activos que son más ilíquidos. Y como conclusión, entonces, los investigadores, ¿sí? Llegaron a la conclusión de que usar un beta para toma de decisiones es muy importante. Sin embargo, para calcular el costo de capital, por ejemplo, de una empresa o hablar del rendimiento de un portafolio, si se usa un beta de manera incorrecta, las decisiones que se tomen, lo más probable, hay un alto porcentaje, hay una alta probabilidad de que estas decisiones también sean erróneas. Entonces, el estudio concluye que debido a la limitación de los mercados incompletos, ¿sí? El beta tradicional del KPM debe usarse con mucha precaución.